Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y hoy vamos a conversar sobre la diabetes. Y es que muy pronto, en muy pocos días, se conmemora la lucha contra la diabetes. Y hoy nuestra invitada muy especial es la doctora Sara Brito. Bienvenida, doctora. Gracias, Rosana, de verdad. Gracias por tu invitación y bueno, por apoyarnos a la Federación Nacional de Diabetes en esta campaña o en esta lucha por concientizar a la población sobre la diabetes. Y así lo vamos a hacer. Para las personas que no conozcan a la doctora Sara Brito, que estoy segura que son pocas, porque la doctora tiene una amplísima trayectoria en Venezuela. La doctora Brito es médico internista y endocrinólogo, ex jefe de servicio del Servicio de Metabolismo y Endocrinología del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo, y también la doctora es presidente de FENADIabetes, y justamente es parte de nuestra conversación de hoy para transformar hacia una mayor conciencia sobre esta condición o esta enfermedad. ¿Cierto que sí, doctora? Sí, es muy cierto. Aunque la diabetes es una enfermedad conocida, mucha gente realmente no ha tomado conciencia de lo que significa y de lo que para lo cual deben tener cierta preparación, Es así. sobre todo para saber si están afectados, si no están, cuándo hacerse una pesquisa, este, quiénes son las personas que son susceptibles de esta condición Es y así. posteriormente si la tienen, saber cómo van a proceder, que eso quizás es una de las cosas que veo que muchos de los médicos estamos fallando a veces, Ok. en el sentido de que los pacientes portadores de la condición de diabetes muchas veces no tienen en cuenta lo que puede venir después, las Las complicaciones que consecuencias. pueden aparecer. Sería muy interesante entonces, para aquellas personas que tienen desconocimiento sobre la diabetes, ¿qué te parece si le comentas a esas personas o a sus familiares qué es la diabetes? Sí, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una hiperglicemia sostenida y esto se debe en la mayoría de los casos o a un déficit de insulina o a una alteración en la acción de esa insulina sobre las células, lo que no permite que ellas puedan utilizar esa energía y trabajar de manera correcta, de manera normal. Eso hace pues que la glicemia se eleve en sangre y que aparezcan después a largo plazo las complicaciones que provoca esa hiperglicemia Es así. sostenida. Es así. Y ahora, digamos que existen dos tipos de diabetes, ¿cierto? ¿Podríamos conversar al respecto de eso? ¿Cuáles son los tipos de diabetes? ¿Cuál es más prevalente que otra? Es decir, ¿hay una población que está más susceptible? Háblanos un poco de la epidemiología al respecto de la diabetes y sus tipos. Sí, bueno, la diabetes actualmente es de carácter epidémica en el mundo. Se Es considera así. que es una pandemia. Se considera que es una pandemia porque prácticamente todos los países están afectados por ella. Y porque el número de casos no para de crecer, Es ha ido así. aumentando progresivamente y exponencialmente. Siempre se hacen aproximaciones por parte de la Federación Internacional de Diabetes y sin embargo esas aproximaciones se ven superadas cuando llega el tiempo en el cual se han hecho los cálculos. La diabetes es una enfermedad que actualmente afecta a más de 600 millones de personas en el mundo y que se espera que para el año 2045 pueda llegar a 800 millones de personas. Aquí en Venezuela, a pesar de que no tenemos cifras muy oficiales, la IDF nos calcula una prevalencia de alrededor de un 8 o 9%, pero sin embargo en trabajos nacionales como el de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el trabajo de BESCAN, que fue Ujú. bastante serio y fue hecho a Sí, nivel nacional, la prevalencia resultó más alta, más alrededor de alta. un 13%. O sea que para nosotros representa realmente una patología con bastante prevalencia, bastante frecuente. Y respecto a los tipos de diabetes, doctora. Bueno, hay varios tipos de diabetes, no solamente hay dos, pero los dos más conocidos, que son la diabetes tipo 2, que representa el mayor porcentaje de los pacientes con diabetes. Más del 90% de los pacientes con diabetes son diabéticos tipo 2. Es correcto. Y en este caso, lo que hay es más que todo una resistencia a la acción de la insulina. Pero claro, cuando ya aparece la diabetes y los valores que son suficientes para diagnosticarlo, es porque también ya hay un déficit de Claro. insulina. Ahora, la diabetes tipo 1 es totalmente distinto. Mm. La diabetes tipo 1
la diabetes tipo 2, que no lo dije, perdón, aparece generalmente ya un adulto, generalmente por encima de los 35 años. La diabetes tipo 1 no, generalmente en poblaciones más jóvenes, niños, adolescentes. Y aquí hay un déficit absoluto de insulina, Wow. porque hay una noxa que inflama el páncreas y hace que se produzcan unas sustancias contra ellas, un estado inmunológico en el cual hay una destrucción del páncreas y rápidamente aparece un estado diabético y ese paciente va a requerir insulina durante toda su vida. Sin embargo, hay otros tipos de diabetes. Otra Claro. frecuente es la diabetes estacional, que hay que pensarla y buscarla porque es bien importante. Claro. Porque no solo afecta a la madre, sino afecta al producto de ese embarazo. Y hay otros tipos de diabetes mucho menos frecuentes, monogénicas, asociados ya a cuadros genéticos muy específicos, y diabetes secundarias, que son secundarias a otras patologías o incluso a otras patologías endocrinas, como el Cushing, la acromegalia, o a inflamación del páncreas, una pancreatitis o un tumor de páncreas. Todas esas son condiciones en las cuales puede aparecer también diabetes. Es correcto. Y como estamos en esta conversación que transforma con el objetivo de suministrar información, ¿qué podrías decirnos respecto a esos primeros síntomas? Porque si hay una realidad que es grande y aplastante, es que la diabetes carece de síntomas precisos y muchas personas dicen, y seguramente tú como médico lo sabes, no es que yo estoy perfecto, o sea, yo no tengo nada. ¿Cuáles serían esos signos y síntomas de tal manera que podamos instruir a la población? Bueno, el problema de la diabetes, como no sé si te había comentado, es precisamente que ella puede pasar largos periodos de tiempo sin dar ninguna manifestación. ¿Por qué? Porque la elevación de la glicemia no generalmente aparece, bueno, no es como aparece en el diabético tipo 1, que se destruye el páncreas y enseguida el niño se hace hiperglicémico, una emergencia, y bueno, es fácil de diagnosticar. El diabético tipo 2 no, el diabético tipo 2 esa glicemia se va elevando lentamente y puede pasar por periodos que ahora se diagnostican y hay algunos valores que nos lo permiten de prediabetes o incluso antes de la prediabetes ya puede haber cierto grado de disglicemia. El paciente no tiene síntomas. Solamente cuando la glicemia llega a ciertos valores es que el paciente puede percibir que los síntomas más clásicos descritos se llaman poliuria, polidixia, que es que tiene mucha sed y está eliminando mucho líquido, está orinando en demasía, la pérdida de peso, visión borrosa, debilidad. Pero lo que nosotros insistimos es que la gente no espere tener esos síntomas, que toda persona mayor de 35 años y sobre todo si está dentro de un grupo de riesgo, se haga la pesquisa o se haga el examen necesario a ver si esa glicemia está alterada. Me parece súper bien. Y hablando de ese grupo de riesgo, ¿cuál sería ese grupo de riesgo un poco para seguir ahondando en la conciencia, en la educación médica? Sí, eso es una de las cosas más importantes. Hay ciertas personas que están más predispuestas a la aparición de diabetes. ¿Quiénes son? Una de las características principales es la parte genética. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pues ella aparece casi siempre en personas que tienen ascendientes directos que también han tenido diabetes, padres, abuelos, no, también pueden ser tíos que ya estén diagnosticados. Entonces, esa característica genética, pacientes obesos, sedentarios, hipertensos, también la etnia, pues nosotros los suramericanos, los hispanoamericanos, tenemos mayor predisposición, igual que los afroamericanos, ¿ok? Madres que ya han tenido durante el embarazo una diabetes gestacional o una alteración de la glicemia están más predispuestas a la aparición de la diabetes tipo 2 en el tiempo. Bueno, como dije, pacientes con problemas de colesterol, triglicéridos, que eso se llama dislipidemia, hipertenso. ¿Qué otra cosa pasa? Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Esos son algunos de los factores de riesgo ya clásicos que están identificados y que hacen que una persona deba pesquisarse o deba examinarse a ver si puede tener la condición de diabetes. ¿Okay? Doctora, ¿y quién consideras tú que son los especialistas o los médicos que deberían de tratar la diabetes? Bueno, el especialista natural que debería manejar la diabetes es el endocrinólogo. Pero eso no quiere decir que no haya, que el paciente no pueda llegarle a otros médicos, sobre todo
de inicio. Pues, es importantísimo. Yo creo que además de la educación que recibe el paciente, es muy importante la educación que recibe el médico, sobre todo sobre Claro. patologías que tienen tan alta prevalencia y que son patologías crónicas y difíciles de diagnosticar. Es así. Entonces, un paciente que es visto por el médico general y es un paciente obeso, es un paciente hipertenso, es un paciente que le sube el colesterol, es un paciente que le dice que su papá, su mamá Claro. fueron diabéticos, ese médico está en la obligación de solicitar los exámenes necesarios para evaluar por lo menos esa glicemia. Claro. ¿Ok? Es así. Tener cierto conocimiento de cómo se hace el diagnóstico. Pues yo he visto médicos generales preguntándome cuánto es la glicemia, cómo se Claro. hace el diagnóstico. Ajá, tienes que tener ese conocimiento. Ya después el manejo del paciente diabético en el seguimiento, generalmente puede ser visto por un internista, ¿okay? Que también es un especialista y que también debe tener conocimiento de diabetes. Pues. Uno lo que no debe es tratar lo que no conoce. En cualquier especialidad. En cualquier especialidad. Y cualquier profesión. Exactamente. Uno no debe, de lo que no conoce, mejor no haga iatrogenia, pues no invente. Claro. O no trate de manera inadecuada. Es correcto. Porque también muchos pacientes diabéticos se quedan en las primeras grupos de médicos de atención primaria Sí. y entonces pasan muchísimo tiempo con un tratamiento inadecuado. No se va intensificando el tratamiento como debe ser y eso hace que se pierda un tiempo muy valioso. Es correcto. Entonces, si ya tú tienes un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes, entonces derívalo a un especialista que lo pueda, que sepa cómo seguirlo. Claro. Y qué tiene que hacer y cómo tratar al paciente sin que caiga en la desidia, es correcto, en la negligencia terapéutica por una falla. Es así. Entonces, bueno, endocrinólogos, médicos internistas, además el paciente con diabetes requiere el concurso de muchos especialistas. Es correcto. O sea, hay el nefrólogo, el oftalmólogo, el cardiólogo. La mayoría de nuestros pacientes mueren por enfermedad cardiovascular. Entonces, hay muchos especialistas que además uno va a convocar para que traten este. Claro. Nosotros el congreso de FENADIabetes el año pasado lo llamamos diabetes, enfermedad multisistémica. Es correcto. Porque todo se ve afectado, hasta áreas que uno no cree. Daño cognitivo. El paciente diabético tiene mucho más daño cognitivo. El paciente diabético le disminuye la audición. El paciente diabético puede tener, si tiene obesidad, apnea obstructiva del sueño. O sea, hay muchísimas cosas. Es correcto. Y un poco para aclararle a esos pacientes o familiares de pacientes diabéticos, aclararles un poco sobre la analítica. Mencionaste esos exámenes de laboratorio y también mencionaste algunas patologías que entran dentro del síndrome cardiometabólico, de esas enfermedades que están allí, que colindan pegado a la diabetes. Háblenos un poco sobre esas analíticas que se requieren, de esos valores que pueden ser como señales de alerta, de que mira, algo está ocurriendo y necesitas ir al médico. ¿Puedes mencionar? Sí, es que yo soy de las que piensa que hay un continuo metabólico, pues, que la diabetes no empieza cuando tú encuentras un paciente con 200 de glicemia, ahí no empezó la diabetes. La diabetes empezó mucho antes, ¿ok? Y empezó en muchos de los casos con la obesidad. En un paciente que ya tiene cierta predisposición genética, se hace obeso, sedentario, con malos hábitos nutricionales, ese es un paciente que ya está enfermo metabólicamente. Y después a eso se suman otras condiciones, como puede ser que es hipertenso, que tiene problemas de colesterol y triglicéridos, que tiene hígado graso. Entonces ahí se hace el diagnóstico de síndrome metabólico y parte de ese síndrome metabólico muchas veces es la disglicemia, que a veces no llega a diabetes, puede ser en prediabetes. Entonces ya ahí uno tiene que empezar a buscar para tomar la condición en lo más precoz posible. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, los valores de glicemia basal en ayunas son indispensables. ¿Podría mencionar para el quien tiene desconocimiento cuáles son esos valores? Sí, los criterios más aceptados actualmente es que la glicemia en ayunas debe estar por debajo de 100 miligramos. ¿Okay? Ya entre 100.1 y 125 se considera que es prediabetes, ¿ok? Ya se hace un diagnóstico de prediabetes. Y por encima de 126 ya se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Eso en la condición, estando en ayunas. Ya cuando tú, otra prueba que es bien importante para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en un paciente, hasta que aparece esa disglicemia,
esa prediabetes es hacer la carga de tolerancia glucosada, Sí. en la cual tú das 75 gramos de glucosa, que es un azúcar que se toma la persona, y los pacientes tienen que estar muy pendientes de ir a los laboratorios y que no le digan que es postprandial, Ok. que los manden a desayunar, no. Eso no hace diagnóstico. La prueba para el diagnóstico es la carga de tolerancia glucosada, que ya está estandarizada, con 75 gramos de glucosa, se toma su glucosa y a las 2 horas se le hace nuevamente una determinación de glicemia. Aunque ahorita hay una nueva medida que está tomando importancia, que le da mucha importancia a la IDF más reciente, que es la glicemia a la hora también de la carga, no puede hacer un diagnóstico. Pero entonces, hacer esa carga. Muy bien. Ok, eso es bien importante. Entonces, con la carga, si tiene una glicemia que a las 2 horas está por debajo de 140, se considera que no hay criterios para diabetes. Si está entre 140 y 199, es prediabetes, y por encima de 200 es diabetes. Okay. Y el otro parámetro que la gente toma muy en cuenta es la hemoglobina glicosilada. Eso te iba a preguntar. Sí, pero el problema de la hemoglobina glicosilada es que es un análisis que es más delicado, Okay. aunque tiene sus ventajas porque no se hace, no es necesario que el paciente esté en En ayuna. Debe, lo que por ejemplo en casi todos los países debe ser por un método determinado, que fue el que usaron en el DCCT, que es por cromatografía líquida, pero la mayoría de los sitios no lo hacen por ese método. Entonces todavía aquí el hacer diagnóstico solo con hemoglobina glicosilada no es válido. Muy bien. ¿Ok? Pero sí te puedo orientar, pues. La hemoglobina glicosilada debe estar por debajo de 5.7 en el paciente normal. Ya entre 5.7 y por debajo del 6.5, bueno, es prediabetes, y ya por encima de 6.5, diabetes. ¿Hay, doctora, algunos otros exámenes o analítica que se pueda o que deba hacerse un paciente que es, como bien mencionaste, es una persona que a lo mejor tiene cierto grado de obesidad, que tiene enfermedad cardiovascular? Otros exámenes de laboratorios como para medir, por ejemplo, las dislipidemias. Claro. No, paciente que te llega, que es obeso, ¿ok? Y que tú lo examinas y que tiene la tensión un poco alta, a veces no es hipertenso, pero ya tiene unas cifras tensionales que están ahí en el límite. Además tiene un aumento de la circunferencia abdominal que se toma muy en cuenta porque representa de forma clínica una obesidad visceral. Entonces ese paciente, además de la glicemia, y si es necesario la carga de tolerancia glucosada, le debes pedir un perfil lipídico completo. Es correcto. Porque en el perfil 20 no viene un perfil lipídico completo. Hay que pedir colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Es correcto. Ahora te determinan no HDL. Bueno, y ese perfil se está ampliando. Es así. Ahorita con otras lipoproteínas que son importantes, como la LPA, por ejemplo. Es correcto. Mucha importancia desde el punto de vista cardiovascular, aunque bueno, no necesariamente ya eso lo pide más en el seguimiento de ese paciente. Bueno, tomarle su tensión, claro. Lo primero es que el médico que lo vea, así sea un médico general, un médico de atención primaria, si es un buen médico, es ser escrupuloso con el interrogatorio y con el examen físico del paciente, porque algo que muchos pacientes se quejan es que hay médicos que no los examinan. Sí, lamentablemente es así, pero coincido y me asocio que, bueno, que qué más y qué mejor opción que el médico tratante para poder observar de manera integral, no nada más lo que es aparente, sino también lo que es invisible a los ojos. No, claro, y va más allá de la analítica. Sí. Doctora, y acabas de Bueno, mencionar... porque fíjate que hay los signos de resistencia a la insulina, ¿ok? Que hasta el médico no lo puede buscar, pero el especialista está más pendiente de eso, está más informado, buscar la cartosis, buscar los acrocordones. Es correcto. Entonces, hasta en pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, signos de hiperandrogenismo que están asociados. Es así. Entonces, pero un médico general que le llegue a un paciente con esas características, obeso, sedentario, que ya llegó a los 35 o hasta antes, porque hay pacientes más jóvenes que desarrollan diabetes. Entonces ya ahí, mira, examinarlo bien y pedirle sus exámenes, por lo menos una glicemia en ayuna, si es necesario una carga de tolerancia y su perfil lipídico, por lo menos. Una transaminasa, porque hay una patología que cada vez más se está asociando a la diabetes, que es el hígado graso. Es correcto. La enfermedad de hígado graso, que no es en hígado alcohólico, pues. No. Enfermedad por hígado graso no alcohólica, pero que ahora es llamada enfermedad de hígado graso asociada a enfermedad metabólica. Y justamente voy a retroceder unos minutos atrás y me voy a estacionar en la obesidad.
Claro. Cuéntanos qué podríamos alertar a la población, qué podrías tú decir como médico especialista respecto a este fenómeno del sobrepeso y la obesidad y su impacto en la diabetes. No, no, es que la obesidad y el sobrepeso están asociados directamente a la aparición de diabetes. Ok, Este, antes se consideraba como, bueno, ni siquiera se consideraba la obesidad como una enfermedad, sino como algo estético, pues, y la obesidad se ha visto actualmente que está asociada a muchísimas complicaciones y que ya constituye una patología como tal y que se ha llamado adiposidad, porque también hay que considerar que para hacer el diagnóstico de obesidad uno debería hacer una composición corporal. claro, Ya claro, cuando tú tienes una gente con una obesidad grado 2, pues ya no hay duda de que hay un exceso de claro, grasa, pero es una cosa a considerar. Entonces la obesidad, en la obesidad, ese tejido, sobre todo sí, la obesidad visceral es un factor de riesgo muy importante porque el tejido adiposo no es un tejido inerte, el tejido adiposo es un tejido que es metabólicamente activo es correcto, y que cuando se hiperplasia y se hipertrofia, cambia su patrón de secreción. es así, El tejido adiposo secreta sustancias que son propias de él, que son llamadas adipocitoquinas y que en condiciones normales, cuando el paciente es magro, pues tiene un patrón que más bien es protector desde el punto de vista incluso cardiovascular. Pero cuando el paciente aumenta de peso y ese tejido se hiperplasia, se inflama y entran ahí algunas células como sí. los macrófagos que inflaman eso Y ya sabemos dónde termina eso, y él ¿no? se vuelve loco, pues entonces comienza a secretar factores que son Es inflamatorios, correcto. ¿ok? Disminuye la secreción de algunas cosas protectoras como la adiponectina, aumenta la producción de lectina, que son ¿Cuál es sustancias que qué es han lo que sido pasa al descubiertas. final? Cuando todo eso ocurre, cuando están todos esos factores proinflamatorios, ¿cuál es el riesgo del paciente? Bueno, el riesgo directo inmediato es que va a aparecer un síndrome metabólico. Esos factores proinflamatorios producen resistencia a la Es insulina. correcto. Entonces hay un aumento del estado de oxidación que se produce en el organismo y eso va a llevar a la aparición de la diabetes, sobre todo en pacientes que estén predispuestos genéticamente. Pero cualquier persona que se haga muy obesa, de por sí desarrolla cierto grado de hiperglicemia. Es correcto. Y si tiene predisposición, la obesidad es como el comienzo de ese continuo metabólico que va hacia la diabetes. Obesidad, síndrome metabólico, porque ahí se une Claro. hipertensión, dislipidemia, la obesidad visceral y ese paciente va a la diabetes. Qué interesante información sobre la obesidad, sobre estos factores proinflamatorios, sobre las consecuencias. ¿Tienes algo más que pudiera llamar la atención de las personas que están escuchando conversaciones que transforman respecto a la obesidad? Bueno, que fíjate, la obesidad es un factor predisponente para la aparición de la diabetes. Y una vez que el paciente tiene esta condición de diabetes y es obeso, uno de los elementos más importantes a tratar es la obesidad o el sobrepeso. Se considera uno de los componentes más importantes a tratar, porque especialmente se ha visto en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica que prácticamente puede revertir completamente la diabetes, ¿ok? Hay una remisión de la enfermedad. Claro, yo siempre digo que eso es como un diabético que está en pausa. Sí, sí, sí. Bajó de peso, ese tejido adiposo disminuyó la inflamación y el organismo responde, porque era un diabético tipo 2 y todavía tiene insulina, y entonces esa insulina va a actuar en sus células y remite la enfermedad. Entonces, el bajar de peso es un elemento fundamental en el tratamiento y en el manejo de la diabetes. Y en el tratamiento de manejo, por supuesto, del paciente obeso. Es así. En este momento estoy recordando cuando, doctora, me acompañabas como speaker en algunos laboratorios transnacionales que ya no están aquí en Venezuela y hablábamos sobre la memoria metabólica. Claro. ¿Recuerdas? Claro, sí, sí. Y conectándome con la memoria metabólica, justamente quisiera abordar el tema contigo sobre los tratamientos más actualizados respecto a la diabetes. Incluso hay fármacos y me gustaría que tú como experta pues lo mencionaras, al menos mencionaras las categorías, fármacos que incluso pudieran ayudar a la obesidad y que al mismo tiempo están indicados como tratamiento para la diabetes. Sí, quizás lo más actuales. Bueno, la diabetes, bueno, en el tiempo desde que se descubrió la insulina y se comenzó a trabajar en el manejo de la diabetes en los años 50, ha atravesado por muchos cambios, pues. Y desde los años 50 hasta el comienzo de este siglo prácticamente no había habido ninguna modificación.
se conocía las biguanidas, ¿ok? Ujú. Que es la que actualmente sigue vigente, que es la metformina, Sí, porque la fenformina que salió al comienzo, pues fue descontinuada rápidamente por la aparición de acidosis láctica, pero la metformina se mantuvo durante este tiempo y después la primera familia de antidiabéticos orales que apareció fueron las sulfonilureas, ¿ok? sí, Nobles y que estuvieron dando la batalla durante todo este periodo de tiempo, pero bueno, asociadas a algunas complicaciones, especialmente la temida hipoglicemia, que es una de las cosas que hace que el médico le tenga miedo a intensificar el tratamiento de la diabetes, comprendo. la hipoglicemia. Entonces, las sulfonilureas fueron sumamente útiles y todavía lo son de alguna manera, sobre todo en los países con más problemas Claro. económicos, porque son económicas. Ujú. ¿Okay? También hubo de primera, de segunda y de tercera Sí, generación y bueno, las más recientes son todavía tienen cierto margen de seguridad y se pueden seguir usando en pacientes jóvenes sin complicaciones cardiovasculares ni renales, pero que ya claro. han sido superadas por las nuevas familias de medicamentos antidiabéticos orales que han ido apareciendo. Por ejemplo, en la aparición de los inhibidores de PP4 Ujú. fue, bueno, algo maravilloso porque le permitió al médico intensificar en el tratamiento sin el riesgo de producir hipoglicemia, e incluso en pacientes diversos, pacientes ancianos, pacientes con enfermedad renal ajustando la dosis. Entonces, oye, el médico encontró un aliado muy importante, podía seguir usando metformina, porque era un medicamento que Claro. todavía tiene muchos efectos beneficiosos y que se ha mantenido en el tiempo, y le agregaba esto y lograba un mejor control sin mayores riesgos. Algunos de estos medicamentos, porque seguramente los pacientes diabéticos o sus familiares que nos están escuchando, pues no identifican tan rápidamente que es un inhibidor de la DPP4. Pero algunas drogas, digamos, más conocidas dentro de esa categoría, ¿cuáles serían? Sí, bueno, voy a nombrar a las sulfonilureas para que la gente sepa, porque todavía vemos que hay muchos pacientes, incluso muy ancianos, Sí, usando sí, sí, sí. sulfonilureas y tienen sus riesgos muy importantes, que era la famosa glibenclamida, Ujú. ¿ok? Bueno, glicacida y glimepiride, que son más recientes, todavía tienen ciertas indicaciones, pero la glibenclamida yo creo que la mayoría, sobre todo los especialistas, ya la Sí, dejamos de salida con muchos por sus riesgos. efectos, ¿no? Sus riesgos. Incluso hemos hecho trabajo en el hospital militar, hicimos trabajo y hay un mayor número de pacientes que ingresan con hipoglicemia grave por glibenclamida Ujú. que por insulina, que se supone que ya Sí, como el de mayor riesgo. Entonces hay que cuidarse los médicos, sobre todo generales, de indicar glibenclamida en pacientes de avanzada edad, en pacientes ya con complicaciones cardiovasculares sobre todo y renales. es así. Evitar ese uso. Entonces, bueno, entre los inhibidores de PP4, bueno, muchos, al principio tuvimos todos los originales, después tuvimos, bueno, algunos laboratorios que se han quedado en el país, ya las están produciendo y Claro, que nos han cubierto el mercado de una manera satisfactoria, pero está es sitagliptina, correcto. está vildagliptina, Es. está linagliptina, saxagliptina, que estaba presente también aquí en el país, que bueno, más o menos todas tienen bastantes similitudes en cuanto a su farmacocinética, cómo Claro. funciona. Tienen un mecanismo de acción muy particular para Sí, las personas que no conocen. ¿Cuál sería de manera concreta ese mecanismo de acción? es que ellos actúan es en esa glicemia más que todo postprandial, pues, Es. porque ellos cuando uno ingiere alimentos se activa un sistema, Ujú. que es el llamado sistema incretina, en el cual se segregan ciertas sustancias que van a estimular la producción de insulina. Entonces, al mejorar eso, y eso es justamente en el periodo postprandial, pues te permite cubrir esa parte sin mayores riesgos, ¿no? Es así. Y luego están, digamos, otro grupo de tratamientos o de medicamentos que tienen otro mecanismo de acción y que algunos Claro. ahorita están muy famosos a nivel mundial, Sí, ¿no? ¿Cuáles sí. serían? Bueno, esas son las glifosinas, pues que es mucho más reciente y que al principio había como cierto hasta escepticismo en el mecanismo de acción que ellas tienen, porque ellas tienen un elemento muy importante que es que actúan independientemente de la acción de la insulina. Es correcto. ¿Ok? Porque ellos lo que hacen es aumentar, de por sí el paciente diabético tipo 2 tiene una alteración también en la eliminación de glucosa por la orina y eso es uno Mm. de incluso de los mecanismos que perpetúa la hiperglicemia en el paciente con diabetes. Entonces las glifosinas lo que hacen es bloquear esos receptores ahí y permiten que haya mayor eliminación de la glucosa por la orina. Muy bien. Actúan justamente ahí
y el paciente elimina más glucosa por la orina y por eso incluso pacientes que se intentó al principio diabéticos tipo 1 pudieran usarla. Sin embargo, se ha visto que hay ciertos riesgos, pero el grupo más importante de tratamiento ha sido los diabéticos tipo 2, porque además estas nuevas antidiabéticos orales tienen otros efectos beneficiosos que no se conocían, que es que, bueno, pueden producir una mejora hemodinámica, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, baja el volumen plasmático, el paciente está orinando más, y en pacientes con enfermedad renal produce protección renal. Y siento que ha sido uno de los grandes avances. O sea, la diabetes, si la vemos hasta ahorita, estamos viendo su lado oscuro y es verdad. O sea, de hecho, como dice la doctora Brito, es considerada una pandemia. Digamos que dentro de muy pocos años, 1 de cada 8 personas puede estar padeciendo de diabetes y es una condición silente muchas veces. Ahora, pero también tiene un lado esperanzador y es que ahora, viendo los últimos congresos que se están sucediendo a nivel internacional y los congresos que con mucha valentía se llevan a cabo en nuestro país, observamos los avances tan importantes. Por ejemplo, estas drogas que ahora vienen inyectables, que estamos hablando ahorita de los LP1 y que vienen, como bien dices, por ejemplo, a dar protección a los órganos blancos en general. ¿Qué podrías decir tú sobre esos avances para tratar la diabetes? Bueno, imagínate, primero tuvimos los inhibidores de PP4 y después tuvimos estos medicamentos agonistas de LP1, que precisamente van a actuar sobre ese mismo mecanismo que tiene las incretinas, pero ya directamente, porque uno lo inyecta, lo proporciona, y además de que tienen un efecto sobre la glicemia, bueno, se le descubrió un efecto maravilloso que es que ayudan a perder de peso. Entonces primero salió el GLP-1 y después agonistas duales y ya van por triagonistas. Entonces cada día la situación, si algo ha sido desesperanzador en el tiempo, ha sido el manejo de la obesidad. Porque la diabetes, bueno, si el paciente es bastante constante, si es comprometido con el y tratamiento. los antidiabéticos orales han venido mejorando en el tiempo y siempre tenemos la noble insulina, con además también todos los avances que ha habido actualmente en cuanto a los análogos de acción rápida, acción lenta, una serie de cosas. Pero lo que siempre ha tenido de verdad mucha dificultad es manejar la obesidad. Es correcto. Por complicaciones cardiovasculares, complicaciones neurológicas, una serie de cosas. Entonces estos medicamentos han sido como abrir de verdad una caja de Pandora, un descubrimiento importante que puede ayudar a bajar de peso y a mejorar la glicemia al mismo tiempo. Es así, y estamos hablando de obesidad, y aquí quiero hacer como un stop y un llamado de atención a todas aquellas personas que tienen tal vez un ligero sobrepeso, unos kilitos de más, y quieren ya, digamos, ir directamente por un camino que tú como especialista me gustaría que, bueno, que hagas el llamado a la conciencia, porque tienen una indicación. Sí, estos son medicamentos que tienen una indicación, porque el problema de la obesidad, claro, que todos quisiéramos que la obesidad tuviera un tratamiento farmacológico, exacto, un tratamiento mágico, porque eso es lo que busca todo el mundo, no tener que hacer ningún sacrificio y bajar de peso. Y eso no existe. Eso no existe. Hasta el paciente, todos conocemos al paciente que va incluso a cirugía bariátrica, donde le transforman su tránsito intestinal, donde o le hacen una manga gástrica, el estómago queda de este tamaño, o le hacen una derivación completa y cambia todo su sistema digestivo para bajar de peso. Hasta ellos pueden aumentar de peso si no cambian sus hábitos. Es así. Entonces sabemos que no hay, y bueno, igual pasa con los agonistas. Primero, no es una solución. Ya tengo cantidades de pacientes y amigas que no son diabéticos, que no tienen, como tú dices, un sobrepeso importante, que se los inyectan, pero entonces se lo inyectan por un mes, o yo he visto incluso que el paciente dice, no, esta semana tengo una cena, esta semana no me lo inyecto, la otra semana voy a viajar y va a haber muchas cosas sabrosas. Entonces, mentira, nos estamos engañando a nosotros mismos. No se puede usar agonistas de GLP-1 de esa manera. La solución. Esa no es la solución, pero sí hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Ya no desde el punto de vista farmacológico, sino cuáles serían tus recomendaciones y cuáles serían la luz en el camino de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes. ¿Cuáles son esas medidas que puede tomar cualquier ser humano en pro de prevenir, no nada más la diabetes, sino de obtener más salud, de obtener más calidad de vida, de conectar con el bienestar?
¿Cuáles son esas medidas básicas? Bueno, lo que pasa es que yo creo que todo el mundo las conoce Pero prácticamente, bueno, ¿ok? se nos olvidan. Uno se las recuerda. No, lo que pasa es que uno no puede culpabilizar tampoco a las personas. Nosotros, la mayoría de nosotros, crecimos en un medio obesogénico y que se fue haciendo cada vez más obesogénico, porque por la aparición de la comida rápida y por el tiempo que tiene la gente. Entonces, tú vas a los Estados Unidos, por Sí. ejemplo, y tú abres una nevera y tú, bueno, te llevas ahí una cantidad de cosas y tú no tienes que cocinar para nada. Y para eso apareció también el microondas. Y después cada día tú tenías que caminar menos, bueno, porque estaban los medios de transporte Claro. público, porque tenías el carro, escaleras eléctricas, ascensores. Entonces, yo sí considero que hay que hacer políticas de salud Muy que bien. son bien importantes y que creo que ya se están tomando. Sí. En una oportunidad tuve la oportunidad, y valga la redundancia, de asistir a un evento de la Organización Panamericana de la Salud sobre medidas que se están tomando para reducir el espacio obesogénico. Entonces, ¿qué comprende eso? Bueno, tratar de limitar la venta de algunas comidas rápidas, de establecer te digo, impuestos, aranceles Claro. favorezcan a los alimentos no procesados y limiten un poco los procesados, Claro. evitar, por ejemplo, la recarga de refresco, que fue una cosa que apareció, tú ibas a comer un sitio y te podías tomar un refresco, dos 2 y 3. refrescos, tres refrescos, y el vasito de refresco que se tomaba la gente antes era así, después era así, y después vas al cine y entonces así. Entonces, yo sí pienso que tiene que haber políticas de salud y las están haciendo. El etiquetado de alimentos que está apareciendo Súper es importante, me importante. encantaría que le mencionaras también a las personas que nos están observando aquí en Conversaciones que Transforman, el adoptar esa cultura de leer. Mira, leer es importante en la vida para todo, pero hablando aquí de las enfermedades metabólicas, de la diabetes, tu recomendación respecto a esas etiquetas, ¿qué buscar allí? Sí, o sea, esas enfermedades metabólicas se deben a nuestros hábitos. Definitivamente estas son las enfermedades de la gente antes se moría de infecciones, cualquier cosa, de hambre, pero ahorita todo el mundo va a morirse generalmente de enfermedad cardiovascular causada por todo este proceso. Entonces, bueno, como dije, se necesita cambio de hábitos alimenticios y mayor actividad física. Pues sí. Entonces, en ese sentido se está trabajando con eso, como dije, etiquetado de alimentos. Cuando usted va al supermercado, tiene que leer la etiqueta de lo que compra. Y bueno, y tratar de evitar el comprar alimentos procesados. Es correcto. O sea, llevar al paciente a la alimentación natural, hacer una alimentación balanceada en el cual tenga proteínas, su pollo, su carne, su pescado, en donde aumenta el consumo de vegetales se había dejado cero. La gente tú ves que lleva paquetes y paquetes de cosas, pero no lleva vegetales. Y muchos pacientes de nosotros nos dicen, no, yo no puedo hacer esa dieta porque yo no tengo dinero para eso. Yo les digo, mentira, haga un mercado de vegetales y haga un mercado de las cosas que usted compra que no son... Y de lo que está de temporada, que suele tener mejor precio. Sí. Nosotros les recomendamos, nosotros hemos dado talleres así de nutrición para diabéticos, entonces los vegetales que son de la temporada, ir viendo para conseguirlo más económico, igual con las carnes, pues seleccionar los cortes más magros, Claro. si tienes necesidad de comprar algo que tenga grasa, quítale la grasa visible, quítale la piel al pollo, hay muchas cosas. Y en el etiquetado de alimentos ahora, alto en grasa, alto en sodio, alto en azúcar. Cuidado. Bueno, por lo menos cuando te lo vas a comer te asusta, pues entonces tú piensas bien qué es lo que vas a hacer. Y ahí justamente hablando de la alimentación, en mis sesiones de coaching, bueno, que algunos pacientes pues vienen y son referidos al especialista siempre, preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las frutas y la diabetes? Yo creo que eso es algo común, es como una duda colectiva. ¿Qué podrías decir tú al respecto? Hay muchos mitos. Otra cosa que vemos entonces, por ejemplo, cuando ya el paciente está grave, hoy he visto dos casos característicos. El paciente está mal, el paciente es portador de la condición de diabetes, está complicado, entonces el familiar trae y nos dice orgulloso, no le estoy dando nada de carbohidratos, nada. Wow. O sea, solamente come proteína, 3 huevos en la mañana, un bistec al mediodía. No, eso tampoco puede ser. Sí, la vi salir por allí, la pobre. Eso es un mito, o sea, el paciente puede comer sus carbohidratos complejos y puede comer su fruta. La fruta es algo indispensable. Las frutas y los vegetales te aportan minerales, te aportan vitaminas, no los puedes suspender.
Es Y es así. que además la mayor fuente de calorías y de energía para uno es lo de los carbohidratos. La gente no puede vivir a fuerza de proteínas y grasas. No Es podría. correcto. Tendría Fíjate, más complicaciones. uy, estaría peor, estaría Entonces, peor la situación. y la gente, otro mito de la fruta, no se puede comer fruta después de las 4 de la tarde. Otro es no se puede comer fruta después de las 6 de la tarde. Hay ¿No? muchos mitos, ¿verdad? O sea, si Sí, somos los venezolanos y creo que gran parte de la no, población. sí, mucha gente. Y doctora, No, porque lo otro es que hay que cuidarse, eso uno decirlo también en estas cosas, de tantos charlatanes que hay ahorita en las redes sociales. sí, Entonces hay cantidad de charlatanes que dicen cosas, entonces la gente se va volviendo loca. No, no como fruta, no, ahora como pura grasa. Bueno, hay gente que dice que no hay que comer sino bistec, los fanáticos de la carne. sí. Entonces, no, o sea, hasta ahora El lo balance, que ¿no? El balance es el una buena balance, solución. el balance es lo mejor, Sí, lo menos procesado posible. es Ok, correcto, lo menos procesado. es correcto. Trata de usar tus productos naturales, que era más o menos la alimentación que era del venezolano. Es ¿verdad? así. Yo creo que volver a veces a nuestras raíces y hacerlo desde la conciencia nos puede causar mucho bien. Ahora, hemos hablado de esos otros factores relacionados con la higiene de vida en general y hemos tocado la alimentación y también, No bueno, hemos tocado el ejercicio. hemos tocado discretamente el ejercicio, que pudiéramos, si quieres, profundizarlo. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer una persona diabética? Bueno, si el paciente no tiene complicaciones, puede hacer todo tipo de ejercicio. Muy bien. Todo tipo de Ok. ejercicio. Y lo ideal actualmente, porque entonces o todo el mundo corría, pero no hacía más nada, ¿ok? O todo el mundo ahora está en un gimnasio haciendo Ejercicios de crossfit y fuerza y ejercicios de fuerza, y no, debe haber un equilibrio también en eso. Lo muy ideal bien. es hacer ejercicios aeróbicos, ¿ok? Ok. Caminatas, bicicleta. Y yo digo que la caminata con todo lo puede hacer todo el mundo Sí. prácticamente, ¿ok? A veces aquí los pacientes con pie diabético pues ya se ven limitados para eso, o que tienen una neuropatía muy Claro. severa, entonces ya, pero en general todo el mundo puede caminar. Y el caminar no puede ser sustituido por otros ejercicios. Por ejemplo, entonces la gente dice, no, yo no camino, pero voy al gimnasio. No, o sea, la osteoporosis, la sarcopenia, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, todo mejora con la caminata, porque el sostenerse sobre su propio peso Claro. es un estímulo para la formación de hueso, es un estímulo para mantener la masa muscular. ¿Y cuánto tiempo, para las personas que están por allí observándonos, cuánto tiempo debe caminar la persona al día o a la semana? Lo que recomiendan las guías, por lo menos en 150 minutos mínimo en la semana, En la semana. que serían 30 minutos por 5 días a la semana. correcto. Y yo pienso que ese es el balance, el mejor balance, hacerlo todos los días. ¿Sí? O por lo menos un día sí, un día no. O sea, dice que no deben pasar más de 48 horas sin hacer ese tipo de actividad. Es así. Y sí, ahorita estamos claros que además de ese ejercicio de aeróbico, de caminata, debe hacerse ejercicio de resistencia, ¿ok? Para mejorar el tono muscular, y más cuando uno va envejeciendo. Cuando uno va envejeciendo, cambia la composición corporal. Entonces hay más masa grasa y menos masa muscular. Entonces eso no debemos perderlo. Muy bien. Hay que hacer mucho ejercicio en eso. Y lo otro es ejercicio de equilibrio, sobre todo Me para los encantaría ancianos. que eso es correcto, porque hay una población seguramente grande que nos pudiera estar escuchando, o sus familiares. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable para esa población que ya está más avanzada en edad? Sí, no, ese tipo de pacientes pudieran hacer perfectamente su caminata, ¿ok? Pueden hacer natación si tienen la disponibilidad de un excelente ejercicio. Si ya practican algún deporte, lo pueden seguir Continuar. practicando. ¿Y los de equilibrio? Los de equilibrio, los mejores son el tai chi, ¿ok? Pilates, algunos tipos de yoga, ¿ok? Que Muy son ejercicios funcionales. Perfecto. ¿Ok? Y bueno, ahorita hay algunos tutoriales de Sí. médicos que dan 3 o 4 ejercicios, pues, porque es muy peligroso en cualquier tipo de paciente, diabético, hipertenso, o hasta un paciente anciano sano, que pierde el equilibrio, Muy que peligroso. vaya con la tendencia a caerse. Es correcto, y debemos prevenir desde ya. ¿Hay algún tiempo para empezar? Bueno, lo más precoz posible. Para luego es tarde. Y ahorita me voy a ir un poco por el camino conductual. Es decir, desde estudios observacionales se ha visto, digamos, estos no son estudios de los que analizamos con los medicamentos que son categoría A, son estudios observacionales, se ha visto cómo algunas emociones
pueden influir en el paciente obeso y en el paciente diabético, y cómo el estrés puede de alguna manera deteriorar la calidad de vida y al mismo tiempo eso, bueno, inflamar más y tener más Claro, consecuencias. claro, claro. Desde tu punto de vista, ¿pueden las emociones mal manejadas intervenir o interferir en el paciente con diabetes? Claro, claro. Acuérdate que el estrés cambia la secreción de muchos neurotransmisores y sustancias en el organismo, catecolamina, un paciente de cortisol, todo eso se puede elevar y va a producir o sea, se secretan sustancias que más bien antagonizan la acción de la insulina. ¿Y qué Y hacer entonces para puede, combatir eso? bueno, eso es bien difícil, la verdad. Eso es bien difícil. Yo tengo la idea de que cómo maneja la gente el estrés es muy particular Es muy particular. de cada persona. Pero sin embargo, yo lo que sí le digo a la gente, trate de hacer lo que a usted le guste, de verdad. O sea, no se encierre en su casa, ni se quede viendo televisión, Ajá. ni juegos si son adolescentes o gente joven. No, tienen que tratar de salir, de mantenerse activos, oye, de visitar los parques, de ir al cine, de ir a la playa, o sea, y si hay otras actividades que le gusta, qué sé yo, si a usted le gusta pintar, si a usted le gusta patinar, hacer lo Cantar, que... bailar. Yo creo que la mejor forma de evitar el estrés es eso, compartir, tener esos nexos familiares y de amistades que te mantienen. Pues tú pasas una tarde con tus amigas y eso, uff, tú llegas como Es bañada de bálsamo, ¿no? rosa, Es bálsamo o para la pasas vida, una para el tarde en alma. un grupo de amigos, pareja, tú llegas refrescado, pues. Es así. Yo voy Este, digamos, a complementar un poco esta información mencionándole a las personas que están aquí en Conversaciones que Transforman que desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista conductual, lo primero es identificar en qué emoción estamos. ¿Cuál es esa emoción que está prevalente en nosotros? Y eso debe hacerse desde que nos levantamos. ¿Con qué ánimos nos despertamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestro pensamiento? Porque en consecuencia vamos a actuar. Entonces, si queremos abordar el estrés, si queremos abordar las emociones, en pro de tener mejor calidad de vida, lo primero es darnos cuenta. Y lo segundo, lo que dice la doctora Sara Brito, es, si tú quieres sacar una emoción que de alguna manera está limitando tu vida, tienes que meter otra. Eso es definitivo. ¿Y cómo hacerlo? Teniendo foco, teniendo metas claras antiestrés para lograrlo. ¿Qué es tarea sencilla? Definitivamente no, pero sí se puede lograr. Y así como puedes acudir y debes acudir siendo un paciente con diabetes o prediabetes o cualquier patología a un especialista, a un médico, también es importante que busques ayuda conductual, porque existen diversas ramas en el área conductual que te pueden ayudar a salir de ese bache que termina enfermándote más. Y voy aquí, doctora, ya casi para finalizar esta entrevista que al menos para mí, y estoy segura que también para ustedes ha sido aleccionadora, ha sido de remembranza, de recobrar nuevamente y conectar con esos conocimientos tan importantes que tienes para ofrecer y para dar a la comunidad. Vamos a hablar un poco de las actividades de la Federación Nacional de Diabetes y FENADIabetes. Ahorita que ya estamos a pocos días de celebrarse el Día Mundial contra la lucha contra la diabetes, ¿cuáles son esas actividades que están previstas? sí, bueno, todos los años nosotros tratamos bueno, nosotros trabajamos todo el año, hacemos actividades todo el año. Hacemos pesquisas en la calle, hacemos charlas educacionales en empresas, en industrias, en laboratorios, en donde nos invitan o en donde Claro. nosotros buscamos llegar, pues. Y especialmente durante este mes, el 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. No es porque sea un día para celebrar tanto, pero es un día para Una lucha. Es para así. llamar la atención sobre la patología de la cual venimos hablando y que la gente tome conciencia que está entre nosotros, que hay una alta prevalencia, que debe de hacerse prevención y si no debemos diagnosticarnos temprano para tratar de tener calidad de vida en el tiempo. Como dijimos, una enfermedad crónica que una vez que una vez que aparece, no, desde que comienza esas primeras etapas, puede causar complicaciones crónicas. Entonces, hay que tratar de evitar esas complicaciones y la mejor forma de hacerlo es Es teniendo así. conocimiento de la actividad física, de qué puede hacer, del tipo de alimentación, de muchas cosas, ¿ok? Con las cuales debe involucrarse y exigir incluso en el manejo médico que lleva y no hacerse loco, porque No. muchos pacientes o no
no tratar como que De no ignorar afrontar, que eso de no ignorar existe. el problema, No, exacto. Aquí hay pacientes que han venido y tienen 20 años siendo diabéticos y todavía lo dudan. O sea, pero ¿será que en verdad soy diabético? No, acéptelo, es una claro, hay que condición. asumirlo. Actualmente hay que asumirlo como el que es hipertenso, como el que es Claro, asmático, como el que es alérgico. claro. Entonces, si usted lo afronta y trata de manejarlo y de tener la educación suficiente para mejorar su calidad de vida y reducir complicaciones, pues está haciendo algo que va a colaborar consigo mismo. Es correcto. Otras actividades que se van a Ajá, realizar. entonces fíjate, ahorita nosotros tenemos varias actividades ya planificadas. Una va a ser el 9 de noviembre, lo vamos a hacer en los espacios de la estancia, espacios culturales de la estancia, en los jardines. Vamos a trabajar con niños diabéticos tipo 1. Ok, vamos a hacer una actividad que va a ser, bueno, va a haber juegos, va a haber también actividades educativas, entrega de obsequios, compartir con esos niños y con sus padres. Qué bonito. Ok, después el día 16 vamos a hacer un simposio que va a ser de insulinización. Muy bien. Porque también necesitamos que los médicos especialistas y hasta los médicos generales y sobre todo médicos de familia, Sí. todos conozcan de alguna manera el manejo de insulina y puedan apoyar a un Claro. paciente. A veces, bueno, se supone que un paciente ya complicado y con múltiples esquemas de insulina, pues debe ir al especialista, pero el médico general debe saber en un momento determinado Claro. qué se está inyectando, cómo actúa esa insulina, cuál es la farmacocinética de ella, qué complicaciones puede haber, cómo tratar una hipoglicemia, muchas cosas. Entonces, va a ser un simposio solo de insulina, Muy bien. de estrategias adecuadas para manejar al paciente diabético con insulina. Muy bien. Tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Y el 17 vamos a hacer una actividad grande que hacemos todos los años en el Parque del Este, que lo hacemos ahí porque los domingos hay muchísima gente. Sí. Entonces tenemos como un público Claro, ahí hay cautivo que puede logramos asistir. atraerlos, se acercan a preguntar qué están haciendo. Entonces no solo hacemos pesquisa de diabetes, empezamos al paciente, lo medimos, Sí. le tomamos la atención, siempre tenemos el apoyo de Farmatodo, que es una empresa que trabaja con nosotros, dando educación en esos sitios y siempre nos apoya con la pesquisa, de verdad. Llevamos nuestros residentes, nuestro personal de información, hablamos, damos charlas de nutrición, a veces hemos hecho podogramas a los pacientes para ver la Sí. zona de los pies, revisan los pies. Hemos hecho ecodoppler, incluso Qué así bien. en el Parque del Este o en otras áreas que hemos hecho esas pesquisas grandes durante el mes de noviembre, y eso también es nuestra intención ahora. Nos acompañan los laboratorios, que bueno, siempre son un apoyo para nosotros en todas estas actividades. Y el 14 de noviembre vamos a hacer bueno, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Este año pedimos el permiso, ya lo tenemos, esperamos poder hacer una actividad bonita en el área donde está la esfera de Soto. Nosotros ese día siempre colocamos unos pines de reconocimiento. Sí. Y damos reconocimientos a las personas que han trabajado durante el año con diabetes. Y bueno, queremos hacer un círculo azul, lanzar unos globos azules. Porque el círculo azul, para quien desconozca la campaña del círculo azul. Sí, la Federación Internacional de Diabetes usa el círculo azul para, como les digo, representar Sí. la unión de todos en el manejo de esta condición. Es así. Es un círculo de unión. Es y así. El color de la diabetes que se ha sido seleccionado es el azul, que además a mí me encanta el azul. Se nota. Entonces, sí, entonces es como la unión, pues el lazo que bien. une a todas las personas que trabajamos en pro de mejorar las condiciones, no solo tratar de que no aparezca la condición, pero si aparece, mejorar la condición de estos pacientes. Es así. Y digamos que ya vamos casi culminando esta conversación, que deseamos la doctora Sara Brito y yo haya impactado de alguna manera y haya dejado mensajes claves para continuar la educación médica continua, especialmente para hacer prevención. Y esa es mi última pregunta por el día de hoy. Si tuvieras que dar 3 recomendaciones, solo 3, para prevenir esta pandemia llamada diabetes, ¿cuáles serían esas recomendaciones?
Bueno, nada, yo educación, educación y educación. Esas son Muy las bien. tres porque si tienes la educación vas a tener las herramientas necesarias para hacer prevención, para hacer manejo de la enfermedad, para hacer seguimiento y tienen que educarse tanto los pacientes como los médicos, igual, y dedicarle tiempo. Los pacientes que tienen esta condición necesitan no solo a veces de la información médica y del revisar sus exámenes y como el procedimiento médico como tal, sino acercarse a él. Poder que tengas esa empatía, que tengas esa identificación con el paciente, que te permita que él te sienta como un amigo. Muy Y que bien. cada vez que viene se siente más tranquilo. Pues. O sea, te puede hablar, te puede decir sus dudas, te puede preguntar. Eso para mí es importantísimo. Porque los pacientes diabéticos a veces que yo veo, bueno, siguen viniendo porque hay ese nexo. Es así. Porque la gente de por sí viene con miedo. Y muchas veces cuando vienen por primera vez a la consulta, vienen más bien como predispuestos, Sí, ¿verdad? como agresivos. Porque Bueno, están bravos probablemente hasta con la vida, ¿no? El mismo desconocimiento, la misma situación de no no, y que entender. esto muchas veces el paciente le dice, el amigo le va para el médico, se te va a regañar. Porque mira cómo tienes esos exámenes. Esa no es la función del médico. La función del médico es que tú entiendas por qué eso no debe estar así. O sea, Así. cuál es el bienestar que te va a proporcionar el poder tratar tu enfermedad de manera adecuada. Es así. Entonces yo Bueno, pienso que la educación, la educación será la base para toda nuestra vida, junto con el aprendizaje. Es decir, los especialistas están proporcionando toda la información necesaria, y en este caso nos acompaña la doctora Sara Brito, en pro de tomar conciencia. Ahora, queda de parte de nosotros, la población en general, de tomar esa conciencia y hacer de ella un aprendizaje que nos permita tomar la vida en nuestras manos, darle importancia, darle valor y definitivamente hacer con ella lo mejor que podamos en pro del bienestar. Doctora, ha sido un placer. Me voy de esta entrevista súper feliz. ¿Cómo te vas tú? bien, bien, muy feliz también. Muchas Me gracias. siento Gracias muy por agradecida bueno, de que me hayas visitado, de que podamos hacer esta actividad, esta información, dar esta información para todos, de verdad, Gracias. y que les sea de utilidad. Que ¿Okay? así sea, y nos vemos pronto en esas actividades de Fenadiabetes y nos vemos pronto en el camino, en la vía, porque la diabetes, sí, definitivamente es una pandemia, pero también es verdad que la podemos abordar, que hay grandes esfuerzos y hoy, más que nunca, en este campo se está avanzando significativamente, así que quisiéramos dejar un mensaje de esperanza, ¿cierto que sí? Bueno, claro, es más, yo tengo pacientes que me han dicho, desde que conozco que soy diabético, vivo mejor. Ah, Y es una enseñanza de vida, es así, porque tú entonces te ves, como te digo, obligada claro. a ver qué estabas haciendo con tu vida Y qué cambiar, y ¿cierto? qué cambiar. Y cuando Exacto. uno cambia, cambia el mundo y no es al revés. Así que estamos llegando al final, agradecidísima por esta información tan valiosa, y si a ti que nos estás escuchando, esta información te ha hecho sentido, entonces replícala, compártela, porque seguramente hay muchos pacientes con diabetes o prediabetes o cualquier otra patología que pudieran verse beneficiados. También te invitamos a realizar comentarios. Seguramente te vamos a responder, y la doctora también, de manera muy oportuna. Y no olvides contactar el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en otra conversación que transforma.